Quiero hablarle de las ricas bendiciones del Evangelio y este es el título de la Biblia. La Biblia de las Américas, a esta porción de la carta de Efesios, le llama las ricas bendiciones del Evangelio. Yo vi este título y dije, wow, vamos a hablar de las bendiciones, ¿verdad? Ahora, la idea de bendición o ser bendecido se ha tergiversado. Hoy todo el mundo usa estoy bendecido. Aún los incrédulos usan la palabra yo estoy bendecido. Es una palabra que ya ha sido parte del lenguaje, por lo menos aquí en Paraguay. En Uruguay no lo he escuchado. Pero aquí ustedes hablan con las personas, sean creyentes o no, congregantes, por la cultura, dicen, no, estoy bendecido. Y usted le dice, Dios te bendiga, y ellos dicen amén. ¿Verdad? Y tomamos la bendición, o las personas, incluso muchos cristianos, toman la palabra bendición y lo comparan como, bueno, me está yendo bien, estoy siendo prosperado, tengo una buena economía, tengo un matrimonio feliz, tengo mis hijos que están muy bien, están, ¿verdad?, estudiando, están cumpliendo los sueños. Entonces, en nuestra mente, inclusive mente de los cristianos, la palabra bendición está un poco tergiversada. La bendición para el creyente es mucho más profundo que eso. Inclusive hay muchas personas que ni siquiera son congregantes ni creyentes, que dicen que están bendecidas, ¿verdad? Y lo hacen en un sentido de arrogancia, como para querer demostrar los méritos, los logros que han conseguido. Pero es una actitud simplemente para demostrar como que soy humilde, ¿verdad? Estoy bendecido por Dios. Pero ni siquiera saben qué Dios. Para otros la palabra bendecido es como si dijeran, bueno, tengo la suerte de tener una linda familia, de ser próspero. Entonces la palabra bendecido se ha tergiversado de una manera que ha permeado la iglesia. Para la iglesia hoy la palabra bendecido, ¡ay, qué hermano bendecido! El hermano Jorge. Jorge viene en su camioneta, ¿verdad? Lo vemos prosperar económicamente y pensamos que eso es bendición. Y no es que no sea bendición, pero no es la bendición principal del creyente. Cuando en nuestra mente como hijos de Dios pensamos que somos bendecidos solamente porque hemos prosperado económicamente, que somos bendecidos porque estamos bien de salud, que somos bendecidos porque las cosas no están yendo bien, estamos limitando lo que realmente significa bendición en el reino de los cielos. La palabra bendición es mucho más amplia. Hoy también tenemos una línea doctrinal que se ha ido para el otro lado, el famoso evangelio de la prosperidad. ¿Cuánto han escuchado? Dios te quiere, lo único que hablan en esas reuniones es de prosperar económicamente y tenés que sembrar y tenés que dar y la gente prospera porque la ley espiritual es el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Y el que siembra escasamente, pero lo estamos enviando próspero y gorditos para el infierno. Porque no le presentamos la salvación. Y entonces, yo hoy quiero traer un poco de luz con respecto a cómo debemos entender las bendiciones de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque por ahí algún hermano no está prosperando económicamente como otros hermanos. Por ahí algún hermano está luchando con problemas de salud y piensa que no hay bendición de Dios sobre su vida. Y estas cosas no tienen nada que ver. Como lo hablé en la reunión pasada, hay situaciones que llegan a nuestra vida que son, ¿verdad?, permitidas por Dios para tratar cierta área de nuestro carácter. Amén.
para conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Nada llega a nuestra vida si Dios no lo permite. Yo les quiero hacer una pregunta, y ayer pensaba un poquito. Hermanos, si Dios me diera a mí lo que yo merezco, escuche esto, y piense usted, póngase en mi lugar. Si Dios me diera a mí lo que yo merezco, hermanos, yo tendría que estar en el infierno. Si Dios nos diera a nosotros, los seres humanos, lo que merecemos, pero por misericordia y gracia, Dios no nos da lo que lo merecemos. Dios nos da lo que en su amor Él propuso darnos. Amén. Y usted tiene que entender eso. Entonces hoy, amados, quiero hablarles de eso. La bendición bíblicamente está para todos los seres humanos. Dios bendice a toda la raza humana. Jesús dijo que Dios, en Mateo 5:45, que Dios hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Y hace llover sobre justos y sobre injustos. Hay una bendición para todos los seres humanos, para toda la creación. Pero yo les pregunto, ¿esa bendición es eterna? Usted ve gente que no es creyente, que no cree en Dios, que prospera, que tiene riqueza. ¿Todo eso que esa persona obtiene es eterno? ¿Es perecedero? Toda bendición que Dios da, ¿verdad? Sin separar justos e injustos o buenos o malos, toda bendición que Dios da para el ser humano en esta tierra es terrenal. Es sin discriminar a los que creen y a los que no creen. Pero es terrenal, es perecedera, termina aquí. Pero hay una bendición de Dios que es intencional y que es para aquellos que creen y que tiene que ser la bendición, amados, que nos tiene que llevar a una vida de gozo. Como decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. El tema es que a veces no entendemos que es ser bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso permitimos, ¿verdad?, que el enemigo ponga pensamientos erróneos de las Escrituras en nuestra mente. Y algún cristiano por ahí puede pensar, bueno, Dios ya no me ama, Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Dios quiere que yo simplemente pase mi vida en esta situación. Pero no hemos entendido que el cristiano, ¿verdad?, tiene una bendición que es dada directamente por Dios para su vida. Hoy yo quiero hablarles de una bendición diferente, una bendición, ¿verdad?, que proviene del cielo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Pablo acá? A cristianos, ¿sí? Gentiles que se habían convertido al cristianismo. Amén. Es importante entender el contexto. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, está hablando a quién acá. A los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto es lo que la mayoría hemos leído, y bendiciones espirituales, ¿verdad? Con toda bendición espiritual pensamos que es prosperidad, pensamos que es una buena economía, porque nuestra mente lo ha asimilado así. Pero vamos a ver lo que dice Pablo, ¿qué es la bendición espiritual? Amén. Versículo 4, acá comienza la bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó. Vaya viendo las palabras que están fuera de su lenguaje cristiano. Nos escogió, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado, en Cristo. En Él tenemos redención, ¿verdad? En Cristo, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia. Está hablando de todas las bendiciones espirituales. En Él también hemos obtenido herencia, versículo 11. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis ¿qué? Sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria, y lo repito nuevamente, para alabanza de su gloria. Alguien puede decir, pastor, lo que usted va a hablar es para un nivel pastoral. Porque por ahí escuché que este tipo de enseñanzas es para un nivel pastoral. Sin embargo, Pablo, ¿a quién está escribiendo acá? A cristianos, como usted y como yo. Cristianos que no tenían las escrituras, no tenían el compendio de las escrituras. Lo que usted está leyendo hoy en su carta, en ese tiempo fue un papiro. Fue una carta, una epístola del apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Efeso. Amén. Ahora, Pablo comienza con una bendición. Él abre este capítulo con una alabanza. Todo el capítulo 1 se refiere a esto. Él inicia hablando de una alabanza a Dios. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, deben bendecir a Dios porque Él los ha bendecido. ¿Cómo los ha bendecido? Con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios Padre, ¿verdad? O sea, está diciendo, está incitando a los cristianos de Efeso, bendigan a Dios. Bendigan, glorifiquen a Dios. ¿Qué es bendecir? Es decir bien. Bendecir es decir bien. ¿Verdad? Pablo está diciendo, alaben a Dios con sus palabras, glorifiquen a Dios con su palabra, glorifiquen a Dios con sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Exhorta a los hijos de Dios a bendecir a Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Ahora, lo primero, dice que son bendecidos. Tenemos que bendecir a Dios, alabar a Dios, porque son bendecidos. ¿Quiénes son los bendecidos? ¿A quién se refiere? ¿Toda la creación?
¿A quién se refiere? Acá podemos poner el título, ¿verdad? ¿Quiénes realmente son los bendecidos? Dice el apóstol Pablo en el versículo 1. A los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo. Ahora, estos son los bendecidos. Los santos que están en Efeso. Pero no se refiere aquí solamente a ellos. Cuando Pablo escribe esta carta, en su mente, en su corazón, estamos todos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Los que vinimos al Señor. Amén. La bendición de Dios, la bendición espiritual, está para los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Llamados bíblicamente, los santos son los justificados. ¿Cuántos entienden la palabra ser justificados aquí? Levanten su mano. Bien. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, relaciona el ser santo con estar justificado. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. A ver si podemos encontrar para que todos lean. Ahí está. Y estos eras algunos de vosotros. Está hablando de creyentes que eran pecadores, ¿verdad? Que habían dejado su vida pasada y que habían vuelto al cristianismo. Dice, ¿qué pasó con ellos? Vosotros fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia directamente liga la palabra justificar con santificado. Usted no puede ser santo si no ha sido justificado. ¿Y qué es ser justificado? La justificación es nuestra posición en Cristo. ¿Qué quiere decir? A ver, Dios declara justo al pecador. ¿Por qué? ¿Por qué lo declara justo? Por la fe en la obra de Cristo. Amén. O sea que usted vino al Señor en arrepentimiento y fe, y el Señor, ¿qué hace? Lo justifica. ¿Qué hace? Le imputa, le da a usted la justicia perfecta de Cristo. Amén. Usted ahora está justificado, está libre de toda condenación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted es justificado. Punto. Ahora, ser santo o la santificación es su condición y es un proceso. Amén. Usted es santo. Bueno, fue justificado. ¿Qué hizo el Señor cuando lo justificó? Dice la palabra, fuimos quitados de las tinieblas y llevados ¿a dónde? A su luz admirable. Usted no queda en el limbo, en el medio. Bueno, hoy estoy por las tinieblas, mañana... No. Del momento que usted es justificado, usted es declarado santo, es apartado, llevado a su luz admirable. ¿Verdad? Nos sentamos con Cristo en lugares celestiales. Amén. Usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Y la palabra lo habla en tiempo presente. Ya lo está haciendo. Todo lo que acabamos de leer del versículo 3 al 14, en el 4 comienzan las promesas. Yo quiero que usted observe algo. ¿En qué tiempo está hablando el apóstol Pablo? ¿Usted está hablando en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro? Observe un poquito. Yo quiero también que usted hoy se vaya pensando tengo que profundizar más, pero yo quiero que también usted hoy, ¿verdad?, aprenda a analizar. ¿En qué tiempo está hablando de las promesas? A ver, vamos un poquito, a ver. Vamos acá. A ver, versículo 4. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dice que nos va a bendecir o nos ha bendecido? ¿Tiempo? ¿Presente? No. Pasado. ¿Vio qué maravillosos son las escrituras? Ahora él sigue diciendo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según los escogió en Él
¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes de la... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo nos cogió a nosotros antes de la fundación del mundo? Antes que el mundo fuera creado. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Él sabía tu nombre. Él te escogió, te predestinó. Y te llamó con un llamamiento santo antes de la fundación del mundo. ¿Cuántas veces hemos leído pasajes y los pasamos porque a nuestra mente humana nos cuesta entenderlo? Nos cuesta entenderlo. Porque pensamos que tenemos que traer a Dios a nuestro pensamiento. Pero es al revés. La palabra dice, Dios mismo dice, mi pensamiento es más alto que vuestros pensamientos. Humanamente nosotros cuando pensamos en la muerte lo vemos algo tan terrible. Ay, pero sin embargo el cristiano que sabe esta revelación de la palabra vive su día, su vida, entendiendo que es eterno. Usted es eterno. Ya es eterno. ¿Sabía eso? Usted si hoy parte de ese cuerpo, cambia su estado. Pasa a otra dimensión, pero su ser, su alma, es eterno. Marcelo es eterno. El yo de Marcelo no va a dejar de pensar como Él va a saber que es Marcelo. Va a ser usted en esencia, su esencia. Escuche esto, hay algo que no entendemos. Nuestra esencia no es este cuerpo. Esto es un envase para poder habitar en este mundo terrenal. Los sentidos que usted tiene desarrollados son para este mundo. Amén. Entonces necesitamos entender esto, amado. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, aquellos que fueron justificados son santos y están en un proceso de ¿qué? Santificación. Amén. Usted se va a ir perfeccionando. Dios va a ir moldeando su carácter al carácter de Cristo. Romanos 8:28, si no me equivoco, o 27. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y lo he repetido cada reunión y algunos todavía no lo entienden. Todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué es lo que te ayuda para bien? ¿Cuál es el bien? El bien es que Dios va a conformar tu carácter al carácter de Cristo. Ahora el apóstol Pablo acá nos está dando una palabra de ánimo. Nos está dando a entender por qué debemos dar gloria a Dios. Por qué debemos ser continuamente agradecidos. Porque la bendición es espiritual, hermano. Es algo que solo el creyente, el verdadero creyente recibe. Nadie más. No importa si el mundo prospera y viven en riqueza. Eso no es tu bendición principal. ¿Sabes cuál es tu bendición principal? Que fuiste escogido y predestinado por Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice que nos hizo hijos. No solo que nos escogió, no solo que perdonó tu pecado, no solo que limpió tu pecado, sino que aparte te hizo su hijo. Ahora dice, te hizo su hijo ¿por qué? Porque vio algo bueno en vos. Porque vio algo bueno en nosotros. Algunos quieren decir, no, porque Dios viajó al futuro y Dios vio que yo era bueno. Pero acá no dice eso. Observe lo que dice versículo 5, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Y escuche esto, conforme al beneplácito de su... ¿Qué quiere decir beneplácito? A Él le plació. Él lo decidió. No hay nada en ti. Si Dios viajara a nuestro futuro para ver si lo escogeríamos a Él, dice el apóstol Pablo que no lo escogeríamos nunca. Romanos capítulo 1, versículo 16 al capítulo 3, versículo 20, Pablo continuamente habla de lo desastre que somos nosotros. De cuánto negaríamos a Dios.
que Dios se nos ha manifestado a través de la creación una y otra vez. Sin embargo, nosotros lo negamos. Dios interviene y es la única forma de que usted alcance una salvación segura. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de esto? ¿Por qué Pablo está hablando de que nos escogió, está hablando de que nos predestinó? Y cuando leemos estos pasajes, amados, esto es una de las declaraciones más sublimes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Es sublime saber que no se trata de mí, porque si se tratara de mí, yo estaría perdido. Que se trata de su amor, de su misericordia, ¿verdad? ¿Saben? Estos son pasajes que son muy controversiales en la iglesia. Generan mucha duda, generan mucha controversia. Pero ¿saben una cosa? Cuando usted puede entender esto, y yo creo que lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer acá, te lleva a tener una actitud de agradecimiento. Una actitud continua de agradecimiento. Pablo nos dice que no nos escogió porque vio algo bueno en nosotros. Él nos escogió mucho antes de que nosotros podíamos ser vistos. Ahora, muchos predican, ¿verdad?, que sobre el mérito humano. Pablo aquí no está hablando del mérito humano en ningún punto. Si usted lee todo esto, no va a encontrar un mérito humano. No va a encontrar. Pablo está hablando aquí de la elección divina. Pablo afirma que todo comienza con la elección de Dios. ¿Dice así o no? ¿En algún punto dice nosotros lo escogimos a Él? ¿O dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo? Antes que nosotros fuéramos creados. Escuche esto. Muchos predican que la salvación, y esto es algo que dijo Spurgeon, muchos predican que la salvación depende de la elección del hombre. Ahora, Pablo aquí afirma que todo comienza con la elección de Dios. El hombre responde. Claro, el hombre tiene que responder en fe, pero es Dios quien inicia eso. El hombre busca, pero es Dios quien llama. El hombre cree, pero ¿quién es el que da la fe? Efesios 2. ¿Sí? ¿No dice que somos salvos por gracia? ¿Sí o no? Somos salvos por gracia. ¿Mediante la fe qué? ¿En quién? Y después, ¿qué más dice? ¿Y esta fe de qué? ¿Es de quién? No es de vosotros. Es un don de Dios. Entonces el hombre tiene el mérito de responder. Tiene un mérito de llevar una vida de santidad, de agradecimiento a Dios. Pero es Dios que interviene de principio a fin en la salvación del ser humano. Y Pablo aquí está hablando de esto. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que eso merece toda alabanza, toda adoración. Una persona que entiende esto, que no tiene que luchar por su salvación, sino que tiene que ¿qué? Simplemente creer. Nada más. Solamente creer. Sí, pastor, tenemos que ser obedientes. Claro que sí. El Espíritu Santo te va a confrontar, va a traer convicción de pecado, justicia y de juicio. Y tú tienes que ser obediente al Espíritu Santo. Ahí hay una lucha. Tú estás luchando contra tu carne que no quiere obedecer. Quiere ir en contra de todo lo que la palabra de Dios estableció. Pero también está el Espíritu Santo dentro de ti. Esa nueva naturaleza, esa nueva creación que te está dando fuerza, que te está animando. Dice la palabra que es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces la salvación de los pecadores es el resultado de que Dios es Dios. Dios es Dios. Un puritano, William Perkins, hablando con respecto a este pensamiento humanista de que el hombre es el que escoge a Dios,
Él dice, pensando, ¿verdad?, con nuestra forma de pensar humana, ¿verdad? Él dice, no debemos pensar que Dios hace algo porque es bueno o correcto. Dios no hace nada porque es bueno o correcto. Él lo hace porque es Dios. Él lo hace porque es Dios. Lo que es bueno y correcto es porque Dios lo hace. ¿Se entiende, no? Lo que es bueno y correcto es porque Dios lo hace así. Y Dios lo permite así. Cuando usted habla de los 10 mandamientos, amados, no es otra cosa que el carácter de Dios. Es la esencia de Dios. Es el carácter de Cristo. Ahora, quiero ir un poquito más adelante. El Padre escoge y el Padre atrae. Le puse como título a esta parte. Juan 1:12. Estamos hablando acá de que no somos nosotros los que escogimos a Dios. Algunos pensamos, por eso no tenemos esa actitud de agradecimiento. Algunos por ahí puede pensar, no, yo tengo un corazón tan bueno que yo voy a buscar a Dios. No, yo soy tan bueno que yo me voy a acercar a Dios. Por mi propia fuerza, por mi propia voluntad. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. El Padre escoge, el Padre atrae. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Estamos todos acá? No se preocupe por todas las dudas que le están quedando. Puede anotarlas, ¿sí? Puede anotarlas. Dice Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros acá, no? Hay que creer en su nombre y le dio potestad de ser hijo de Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo, porque a veces leemos la primera parte y no leemos la segunda. Los cuales son engendrados, ahí está, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. ¿Fueron engendrados por quién entonces? Si usted nace de nuevo hoy, ¿es por su voluntad o la voluntad de Dios? Cuando usted nació por primera vez, ¿fue su voluntad? No. Lo mismo en el segundo nacimiento. Jesús se encuentra con un religioso, uno de los más reconocidos de la época, Nicodemo. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo yo debo acceder al reino de Dios? Y Jesús le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no conocerás el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento, una nueva creación. Y ese nuevo nacimiento solo lo puede producir el Padre. Es voluntad del Padre. Amén. ¿Se está sacando un peso de encima usted, no? Es Dios. Es Dios. De principio a fin. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. ¿Qué dice? Sino que Juan 6:44. Ahí dice ninguno, es lo mismo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Sí? Nadie puede venir a mí. Nadie puede llegar a Jesús si Dios no lo envía. El mismo capítulo, Juan capítulo 6, versículo 65. Jesús, como eran porfiados y no estaban entendiendo, les reitera. Él les dice, versículo 65. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Usted puede llegar a Jesucristo si el Padre no le autoriza, no le da el permiso. Si no es Jesucristo, si no es Dios que lo envía. No. Juan 15:16. Escuche esto porque esto está maravilloso. Acá este pasaje está precioso. Juan 15:16. A ver, aquellos que creen que eligieron a Dios. Yo elegí a Dios. Yo soy bueno.
Yo en mi amor lo escogí a Dios. Mire lo que dice acá. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted no eligió a Dios. Dios lo eligió a usted. Dios lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Juan 6:37. Juan 6:37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quién lo da? El Padre. Y al que viene a mí, de ningún modo yo le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, ¿qué dice? Yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. O sea, si yo hago una parafraseo esto, Jesús está diciendo, ¿verdad? Todo el que viene a mí es porque el Padre lo envió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y él dice, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo lo resucitaré en el día final. Este resucitar no habla de vida eterna. El resucitar se habla del cuerpo glorificado. Amén. La vida eterna viene cuando usted ya vino a Jesús. Dice R.C. Sproul. ¿Cuántos conocen a R.C. Sproul? Falleció hace 2 años. Uno de los teólogos más reconocidos mundialmente. Dice, aunque la salvación es una obra soberana de Dios, Dios es el que salva sin ayuda del ser humano. El ser humano mantiene una responsabilidad moral y funcional ante Dios. Esto significa que el hombre es responsable ¿de qué? De creer. El hombre es responsable de creer, de arrepentirse y de responder al llamado del Evangelio. Amén. Pero el hombre, ¿por qué cree? ¿Por su fe? ¿O por la fe que Dios le da para creer? Amados, la elección aplasta toda soberbia. Entender que fue Dios que nos escogió, que nos llamó con llamamiento santo, que Él es actuando continuamente en nuestra vida. Es maravilloso. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? Yo fui un hijo pródigo. Yo estaba sirviendo al Señor de la noche a la mañana, decidí apartarme de sus caminos. Living la vida loca. Pero el Señor ya me había llamado, me había escogido. Y como aquel hijo pródigo me fui al mundo pensando que iba a llenar ese vacío que sentía en mi interior. Pero en su misericordia el Señor permitió que ciertas cosas llegaran a mi vida para que llegara el arrepentimiento genuino. Yo entiendo que ahí mi vida dio un quiebre absoluto. Si yo no hubiese pasado esa situación, yo creo que hoy no estaría aquí. Dios tuvo que quebrantarme. Dios tuvo que romper toda fibra, deshacerme de nuevo, para que yo entendiera cuánto lo necesitaba Él. Para que yo entendiera que mi vida sin Él no tenía sentido. Y que todo lo que pensaba que este mundo me podía dar, ¿verdad? Lo único que generaba era un abismo mayor, más grande. Hay muchos hijos pródigos que Dios los llamó, los escogió y los predestinó. Y hoy están luchando allí en su mente, en su corazón. Pero Dios lo va a traer. Dios lo va a traer. Ahora, si nunca viene es porque nunca fue un hijo pródigo. La pregunta es, ¿el hijo se convirtió en hijo cuando regresó o ya era hijo? Ya era hijo. Nunca dejó de ser hijo porque se fue. Siempre fue su hijo. Y esta es la realidad de la vida de muchos creyentes, hermano. Llega un punto que nosotros
por no entender las escrituras, no entender las palabras, ciertas cosas en nuestra vida, salimos a buscar en el mundo las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Escucha una cosa, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que a nosotros, a los hijos de Dios, a los santos, todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús. Todo, 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 todo. Cuando la palabra dice todo, es todo. No hay un intermedio. Todas las cosas ya le fueron dadas a usted en Cristo Jesús. Todo lo que usted necesita le fue dado. Ah, pastor, pero yo quiero mi casa propia, mi auto. ¿Y quién te dijo que eso es lo que tú necesitas? ¿Quién te dijo que es lo que tú necesitas? Ah, pero yo quiero... ¿Quién te está diciendo que tú sabes lo que tú necesitas? Tú puedes tener caprichos. Tú puedes tener sueños personales. Pero quien realmente sabe lo que nosotros necesitamos es Dios. Y Él te da lo que tú necesitas. Jesús mismo dijo en los evangelios, no estén afanosos. Si el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Observen cómo están. Y mostraba, ¿verdad?, los pájaros, cómo son alimentados, los lirios que hoy nacen y mañana son echados. Y Dios cuida de eso. ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? Dios sabe lo que usted necesita. Deje de ser caprichoso como un niño chico. Créale a Dios, confía en Dios. Crea que usted ya tiene todas las cosas porque la palabra es verdad. Las promesas de Dios son sí y amén. No hay sombra de variación en Él, amados. En mis jóvenes años de cristiano yo decía, ¿cómo Dios dice que sabe todo lo que yo necesito y yo estoy pasando aquí en escasez? Y que no? Bueno, yo eso es lo que precisaba. Pasar esa escasez para acercarme más a Dios. ¿Cómo sabe lo que yo necesito Dios y que yo quiero prosperar y que yo quiero esto y que yo quiero lo otro? Dios sabe lo que tú necesitas. Y lo que necesitas a veces no es algo que te parece bueno. A veces necesitas un escarmiento, como me pasó a mí y como le ha pasado a muchos. Entonces, entender que es Dios de principio a fin en nuestra salvación. Amados, echa por tierra toda soberbia. La elección exalta a Dios. La elección produce gozo. Esa es la esperanza del pecador. La elección fortalece la vida del creyente en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque escuche, cuando usted está en un problema, en una situación difícil, qué cosa más hermosa saber que usted ya fue escogido por Dios. Y que usted va a pasar la eternidad con Él. Y que Dios está con usted. Cuando pases por el fuego, estaré ahí contigo. No dice que no vas a pasar por el fuego. ¿Dice en algún momento que no vamos a pasar dificultades la palabra? No lo dice. La promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros. ¿El problema es Dios? No, el problema somos nosotros, que no creemos. Y actuamos como que si Dios no estuviese ahí. Y estamos en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones difíciles. Y en vez de tener una actitud de estar regocijados y gozosos con Dios, hacemos todo lo contrario. Por allá se encuentran con algún pariente, ¿verdad? Ah, ¿y cómo está? Y ahí la vamos llevando las cosas. Y no está saliendo todo bien. Algunas cosas. Ay, nos llevamos como perro y gato con mi esposa. Ay, pasa esto con aquel y pasa esto. Y contamos todas las cosas malas. ¿Usted cree que una persona inconversa va a decir, oh, yo quiero ser como Francisco y Rumi? Ay, qué amor que se tienen. Qué bendecido y qué próspero que son. Si cada vez que lo escuchan, está como aquel hermano. Hermano, ¿cómo anda? Ay, en la lucha y en la prueba. Siempre triste, siempre mal. ¿Qué gloria le damos a Dios con eso? Usted fue creado para darle gloria y honra a Él. Y esa es la forma. Usted tiene que aprender a glorificar a Dios en medio de la crisis, en medio de la prueba. Esa es la alabanza que Dios recibe con mayor gozo. Amén. Porque cuando todo está bien, todos somos, ay, gloria, aleluya. Pero cuando estamos quebrantados, cuando estamos en esa situación que entendemos que se nos fue todo de control, ya no podemos controlar nada, ¿verdad?
¿Qué pasa ahí? ¿Podemos adorarlo? ¿Podemos glorificarlo? ¿Podemos exaltar su nombre? ¿Hay en nosotros una alabanza, una adoración? ¿Hay en nosotros? ¿O estamos preocupados y pensando en la prueba? En vez de pensar que soy un hijo de Dios. Soy bendecido con toda bendición espiritual. Yo tengo todo lo que necesito porque todas las cosas me fueron dadas en Cristo Jesús. Amén. Ya soy victorioso. No hay una pérdida nunca, jamás para el creyente. Nunca, jamás hay una pérdida. Nunca. Porque está en Cristo. Amén. Póngase de pie, iglesia. Gloria al Señor. Quiero que te vayas de este lugar con esa alabanza y esa adoración a Dios en tu interior. Entendiendo que no hay uno bueno, dijo Jesús. No hay tan siquiera uno. No hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo. Todos se apartaron a una. Si a ti entender que por gracia y misericordia, que fue por su amor que muchas veces no entendemos, que hoy tú tienes salvación, que tienes vida eterna, que Dios está contigo, que Él cuida de ti. Él está ocupado en atenderte. Él está. Pero Él es un caballero. No va a hacer nada hasta que tú le permitas. Él está siempre. Tiene que haber en ti esa alabanza, esa adoración continua, diaria. Gracias, Señor. Gracias porque me escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias porque yo no lo merecía, pero tú en tu misericordia miraste para mí y me rescataste, me quitaste de la condenación del infierno y me llevaste a tu luz admirable. Y hoy yo tengo vida eterna y tengo un Padre bueno que me ama. Ese es tu Dios. ¿Merece toda alabanza y toda adoración? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, Señor. Señor, que nosotros salgamos de este lugar entendiendo, Señor, que necesitamos bendecir al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que nos ha concedido. Señor, que toda adoración fluya de un corazón agradecido, de un corazón que te reconoce a ti por sobre todas las cosas. Señor, de un corazón que reconoce tu misericordia, tu amor, tu bondad sobre nuestras vidas. Señor, para que otros vean que tú eres Dios y que tú, Señor, cuidas de tus hijos. Señor, y que tu amor, Señor, aunque no lo podamos entender, se manifiesta en todas las cosas en nuestro diario vivir. Por eso, Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea sellada en los corazones y de aquí salgan corazones avivados, encendidos, entendiendo, Señor, que tú nos has escogido y nos has llamado con un llamamiento santo, que es darte gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.